Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices en el programa Desde el Palco y hoy tenemos un invitado, rejoneador, Luis Miguel. Buenas tardes, Luis Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por aceptar la llamada de Remedios para esta entrevista y la de Radio Cómplices. Pues gracias a ustedes por acordarse de mí y por darme este hueco en su programa. Bueno, lo primero, ¿quién es Luis Miguel? Para que así conozcamos un poco. Bueno, pues Luis Miguel es un chico que desde que prácticamente nació, o digamos lo mejor, desde que tuvo uso de razón, pues soy un enamorado del mundo del caballo. Lo he tenido muy cerca toda mi vida porque mi familia toda han sido profesionales del mundo del caballo. Mi padre también fue rejoneador. Y bueno, lógicamente, pues lo que uno ve y lo que uno le gusta, si tienes la posibilidad de día a día desarrollarlo y ir conociéndolo, pues indudablemente te va gustando cada día más. Y ese, pues desde niño, pues ha sido mi forma de vida, por decirlo de alguna manera. Desde crío, es decir, ha nacido entre caballos, se ha criado en ello, pero ¿cómo le nace esa afición por el mundo del rejoneo, de la tauromaquia? Bueno, pues ya vuelvo a decir que mi padre fue durante muchísimos años rejoneador. Entonces, pues claro, yo siempre he tenido un contacto muy íntimo con el mundo del toro, ¿no? Recuerdo siempre desde pequeño ir a infinidad de corridas de mi padre, de poderlo acompañar siempre durante los entrenamientos, cuando él montaba caballo, entrenaba con sus caballos. Y poco a poco pues va despertando esa ilusión, va despertando esas ganas de poder imitar a un padre que siempre forma parte de un poco de la preadolescencia de un hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues va descubriendo eso. Mi padre me dio ciertas oportunidades para ir pudiendo saborear pues aquello que tanto me gustaba. Empecé desde bien pequeña a montar a caballo, siempre con la atenta mirada de mi padre, que puedo decir que en todo lo que sé hoy en día en el mundo del caballo, pues es mi maestro, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, vas despertando la ilusión, vas aprendiendo. A medida que vas aprendiendo, todavía tienes más ganas de aprender, porque vas descubriendo cosas nuevas que no pensabas que eran así, y poco a poco pues te vas forjando hasta que llega ese día que estás preparado para hacer un debut en público. Aquí hemos hablado ya varias veces con rejonadores, pero me está viniendo ahora mismo una pregunta que nunca he hecho. ¿Sí? ¿Cómo se inicia en el mundo del rejoneo? Porque sé que el torero va a una escuela de torear, pero el rejoneo, ¿cómo es ese inicio? ¿Cómo es esa alternativa? Que nunca le he preguntado, pero me ha venido ahora. Espero que me permita eso. Pues voy a intentar explicártelo lo mejor que pueda, ¿no? Indudablemente, para ser rejoneador, lo primero que tienes que ser es un buen jinete. ¿Por qué? Pues lo explico. Para ser un torero a pie, lo primero que tienes que tener es un dominio de los trastes de torear. Tienes que tener ese dominio toreando de salón. Tienes que conocer todos los pases que puedes realizar. Y en el toreo a caballo, igual. Lo primero que tienes que conocer es la equitación en general, ¿vale? Ser un buen jinete, conocer a tus caballos, y ahí poco a poco pues ir creciendo ya como torero, porque la experiencia que coges como rejoneador es paralela a la que coges como torero, porque te la tiene que dar el toro en la plaza. Pero lógicamente, para ser rejoneador, lo primero que tienes que ser es un buen jinete y un conocedor de la equitación y de todos sus secretos. Y para coger esa alternativa es como los novilleros, que tienen que empezar con novillos, después novillos con picadores y pasar directamente a ser torero, en este caso rejoneador. Bueno, pues la alternativa a los rejoneadores, ¿vale? En Portugal ha existido desde siempre, pero en Portugal está la escala de rejoneadores amateur, por decirlo así, de practicantes. Después hacen una prueba de practicante, pasan a ser profesional, y una vez que ya son profesional llega el día de la alternativa. En España, en ese sentido, todavía estamos un poco en pañales. Yo soy un rejoneador con alternativa, tomé mi alternativa, pero todavía no está legislado para que un rejoneador que tenga alternativa no pueda lidiar novillos, excepto en festivales. O sea, que es una cosa simbólica. Es como, bueno, dar el paso de tener el carnet de matador de toros, que hay mucha gente que lo tiene y no ha tomado alternativa, porque ya digo que es una cosa simbólica, porque un rejoneador igual puede matar un toro con 4 años o con 5
en la primera temporada en la que ha debutado, como puede matar un novillo en la temporada número 25 de su carrera. Por lo tanto, es un poco simbólico, no está totalmente legislado y no está todavía totalmente claro el tema de la alternativa a los rejoneadores por ese motivo, porque hay un intrusismo en la carrera del rejoneador muchas veces de novillos. Aquí tenemos varias personas que son novilleros con caballos, novilleros, rejoneadores que están luchando por ese sitio. ¿Cree que Sí. es muy difícil en el mundo del rejoneo? Porque incluso tuvimos aquí a la, ¿cómo se llama? La rejoneadora Vicent, creo que se llama, Vicent Leans. Sí, Lea Vicens. Lea ¿Sí? Vicens, pues me dijo que no hay muchos buenos, que para llegar ahí arriba hay que ser muy bueno. Digo, habrá que abrir carteles también, por eso le pregunto a usted. Bueno, pues yo tengo un concepto, ¿no?, en ese tema. Yo pienso que hace unos años era muy difícil poder abrirse hueco en las corridas de rejones, era muy difícil. Aparte, primero hay que analizar lo costoso que es para una familia de clase media, ¿vale?, poder ayudar a un rejoneador. Una familia de clase media que tenga un hijo que quiera ser rejoneador, la verdad es que es muy costoso, porque un chaval que quiera ser torero a pie, pues bueno, necesita 2 o 3 capotes, 2 o 3 muletas y un par de trajes, uno de luces y otro de cortos para los festivales, ¿no? Pero el rejoneador es otra cosa, son palabras mayores, porque necesitas una cuadra de caballos que esté en constante renovación, ¿vale? No puedes decir, tienes 5 caballos, con esos 5 caballos voy a hacer esa temporada, no, porque siempre surgen contratiempos de enfermedades en los caballos, de lesiones, de cornadas. Entonces, a lo mejor en plena temporada, cuando más te hacen falta esos caballos, pues tienes un par de caballos que no están aptos para la lidia, que no los puedes utilizar porque tienen lesiones. Entonces, siempre necesitas tener un remanente de caballos que estén preparados para poder sustituir, en caso de que los necesites, a esos titulares que forman la plantilla. Entonces, claro, una familia, aparte del dinero que vale adquirir los caballos buenos para torear, ¿vale?, es difícil, costoso, la manutención de los caballos, y aparte de eso, que siempre necesitas gente que te ayude. Necesitas gente que te ayude tanto en los entrenamientos diarios, necesitas gente que te ayude el día de las corridas, y aparte de eso, todo el tema de cuadrillas, lo que son subalternos, mozo de espada, tal, es igual que un torero a pie. O sea, a la cuadrilla del torero a pie, únicamente lo único que nosotros no tenemos son los picadores, pero los subalternos, mozo de espada, ayuda, todo. Pero tenemos choferes del camión, que hoy en día sabemos cómo está el tema del tacógrafo, necesitas 2 choferes del camión, necesitas mínimo 2, 3 mozos con los caballos, y necesitas pues un equipo de gente muy grande, muy grande, que yo siempre digo una cosa, los costes que a un rejoneador mediano, un rejoneador de la mitad del escalafón para abajo, los costes son exactamente igual que la primera figura. Necesitas un camión, si no es de más calidad, de menos, pero necesitas tus personas que te ayudan, necesitan sus sueldos, necesitan sus dietas, etcétera, etcétera. O sea que equiparando, un rejoneador de la mitad del escalafón para abajo tiene los mismos gastos que la primera figura, y lógicamente no cobra lo mismo. Y como dijo aquí Juan José, un rejonador que estaba luchando por salir adelante, todo el mundo habla muy bien de él, decía que lo difícil no solamente después todo eso, los gastos y demás, sino que no hay tantas corridas de rejoneadores. Claro, evidentemente estos últimos años han bajado mucho el número de festejos menores. Me refiero al número de festejos menores y a festejos en pueblos, en los que se daban novilladas, en los que se daban muchas corridas de rejones, en los que, bueno, pues los rejoneadores de nivel medio, pues tenían mucha posibilidad para torear, para que sus caballos cogieran experiencia junto con él y estar preparado para ese día que te llegara la oportunidad poder dar la cara. Lógicamente las cosas en unos años para acá han cambiado muchísimo.
han cambiado muchísimo porque no hay esa cantidad de festejos. Entonces, aparte de que los carteles de las ferias están cerrados, ¿vale? Porque yo recuerdo, no hace tantos años, que Sevilla, por ejemplo, voy a poner dos o tres ejemplos, Sevilla era una corrida de 6 rejoneadores, ¿vale? Tenías un toro para torear, ¿no? Cada rejoneador lidiaba un toro, eran 6 toros, y por lo tanto, si tenías la suerte de que te tocaba un toro bueno y que estabas bien con el toro, lo matabas bien, pues no era realmente difícil cortar una oreja o cortar 2 orejas, triunfar y enderezar la temporada a partir de ese momento. Hoy en día todo esto ha terminado. Hoy son ternas o manos a mano. Entonces la verdad es que cada día, aparte de que no hay festejos menores, festejos en los pueblos que se han reducido muchísimo, los carteles de la feria también se han visto reducidos en el número de plazas que hay para optar a entrar en esos carteles. Entonces la verdad, y lamentablemente es decirlo, el mundo del rejoneo, yo creo que a partir de ahora, y más con el gran problema que tenemos en este momento, Dios quiera que pronto se solucione todo y volvamos todos al curso de la vida normal, yo creo que el mundo del rejoneo va a tener un retroceso muy grande en cuanto a la aparición de nuevos rejoneadores. Esperemos que no sea así, como digo siempre, que los que están ahí con esa ilusión puedan salir adelante. Tengo varias preguntas, voy a empezar por Remedios, que dice: buenas tardes, saludos Luis, gracias por compartir este ratito en su caso. Fue su padre quien la ayudó. Mi pregunta es, ¿no hay escuelas para formarse como rejoneador al igual que para el toreo a pie? Bueno, pues la verdad es que ha habido intentos, ¿no? Ha habido intentos, pero no ha prosperado ninguno. No ha prosperado ninguno porque es demasiado difícil. O sea, todos los rejoneadores nuevos que aparecen, o los chicos que se interesan por ser rejoneadores, tienen la opción, pues bueno, de ir a casa de rejoneadores ya consagrados, de maestros, y de empezar a tomar lecciones, tomar clases y aprender de ellos. Pero en sí, como una escuela de rejoneo, no hay. ¿Y no hay por qué? Porque una escuela, por ejemplo, de tauromaquia normal, a pie, pues tiene 15 o 20 capotes, 15 o 20 muletas, por poner un ejemplo, y todos los chicos utilizan esas muletas. Ningún rejoneador va a tener 7, 8, 10, 12 caballos que tengan un buen nivel de doma, que los caballos ya estén puestos a torear, para que chicos sin experiencia los monten y aprendan, porque esos caballos automáticamente en muy poquito tiempo se estropean. Entonces, ¿qué pasa? El rejoneador que quiere ser rejoneador necesita tener sus caballos, y ahí sí puede optar a tener un maestro, y ese maestro es el que lo va a poner a torear y el que lo va a enseñar paralelamente con sus caballos. Tenemos en el chat, por ejemplo, Manuel manda saludos y abrazos a usted y a Radio Cómplices, y dice Vicente de la Taberna del Capote: buenas tardes, maestro, un saludo desde Mérida. ¿Qué es la raza azteca? El amigo Vicente, un gran amigo y una persona entrañable. Deseando estoy de que todo vuelva a su curso para irme a tomar una cervecita con él y degustar las tapas tan buenas que pone de productos ibéricos de Extremadura. Bueno, pues la raza azteca, contestando a la pregunta de Vicente, la raza azteca es una raza de caballos originaria de México, ¿vale? En el cual hubo unos señores pioneros que empezaron a mover esta raza nueva, por decirlo así, allá por los años 70, en la década de los 70, y es el cruce de caballos ibéricos, entendemos por ibérico caballo español y caballo lusitano, con el caballo cuarto de milla americano. O sea, ellos pensaron en su cabeza que el caballo de México necesitaba ese toque de caballo ibérico de la península ibérica a través de la mano de los conquistadores que llegaron allí, ¿no?, hace más de 500 años, y fusionándolo con el caballo cuarto de milla que ya se creó en México hace ya algunos siglos. Entonces de ahí, de esa unión entre el caballo ibérico y el caballo cuarto de milla, nace la raza azteca, de la cual toda mi familia somos criadores de caballos aztecas, y en este momento somos la ganadería de mayor producción de caballos aztecas de Europa. ¿Ha usado usted esos caballos? Sí, muchísimo.
he tenido la suerte de montar muchísimos caballos de eso, aparte de que nosotros los criamos y día a día trabajamos con ellos. Mi padre, por motivos de la tauromaquia, por decirlo así, a final de los 70, principios de los 80, viajó a México. Viajó a México para torear, estuvo unos cuantos de años allí y toda la familia viajamos con él. Yo era pequeño y bueno, pues allí mi padre empezó a descubrir los caballos aztecas, a torear con caballos aztecas, a conocer a esas personas pioneras que pusieron en marcha esa raza y a descubrirla, ¿no? Entonces mi padre se enamoró de ese tipo de caballos, mi padre se trajo caballos de América, de México concretamente a España, y a partir de ahí, pues bueno, ya empezó un poquito pues esa creación de nuestra yeguada, el cruce de caballos cuartos de milla con yeguas lusitanas, con yeguas españolas, y en ese momento es el que seguimos, ¿no? Haciendo nuestros caballos, nuestros propios caballos, e intentando de que nos vayan dejando bien, tanto en competiciones como en corridas y en todos los usos que se le den. Aquí tuvimos a Imelda, la presidenta de Caballos Azteca, que nos explicó mucho sobre ese caballo. No sabía que se utilizaba aquí en el rejoneo. Sí, bueno, pues hay muchísimos caballos de raza azteca, con caballos lusitanos, caballos españoles, con el cruce del cuarto de milla que se denomina azteca, ¿no? Por ejemplo, de los más famosos que voy a decir, un caballo que nació en Francia, que procedía de la yeguada, porque los maestros peraltas hace muchos años, que lógicamente viajaron a América, se trajeron caballos cuartos de milla y también sacaron algunos caballos con cruce de azteca. Hubo un caballo muy famoso que lo tuvo rejoneando el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, que se llamaba Merlín, ¿vale? Que era de capa palomina, perla, y ese caballo era un caballo azteca. Entonces, pues bueno, ha habido infinidad de caballos aztecas, pero por decirlo así a bote pronto, quizás haya sido el caballo más famoso que ha pisado los ruedos en el panorama reciente, ¿no? Es un caballo muy versátil, un caballo con muchísima fuerza, con muchísimo corazón, con belleza, y la verdad que yo considero que es un caballo muy, muy completo. En el chat pregunta Enrique Valle, dice, me gusta mucho el rejoneo por colleras, pero hace años que no se ven. Bueno, pues a mí también me gustaba el rejoneo por colleras porque, no sé, era otro aliciente más para el público, siempre y cuando, y siempre lo he dicho y lo volveré a decir una y mil veces, siempre y cuando se respete al toro, ¿vale? No pueden ser 2 contra 1. Las colleras deben ser, aunque se toree, haya 2 rejoneadores en la plaza y un toro, pero tienen que respetar esos tiempos del toro. Yo creo que era un espectáculo que a la gente le gustaba, que la gente se divertía, sobre todo cuando fuera de la cara del toro se combinaban 2 rejoneadores que tuvieran sus caballos con algunos ejercicios de doma y pudieran lucirse. Yo creo que eso ha hecho un poquito de daño, sobre todo en el mundo del rejoneo a nivel medio, ¿no? Sobre todo en los pueblos donde la gente realmente va a los toros a divertirse y donde la gente va a disfrutar, y sobre todo donde van en masa los aficionados al mundo del caballo. Me dice Remedios aquí una pregunta que además creo que es preciosa. Me dice, ¿se podría decir que el caballo es el eje de su vida? ¿Y qué enseñanzas para la vida le ha dejado usted? Indudablemente, el caballo es el eje de mi vida y yo creo que lo seguirá siendo, ¿no? Porque tratar con caballos, tratar con estos animales que te dan tanto, con estos animales que bueno, solamente voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que por todos es conocido. La equinoterapia para personas, para niños que tienen problemas, que tienen opción a poder practicar la equinoterapia con sus tutores, con sus fisios y demás, los beneficios que le produce, ¿no? Imaginar a las personas que realmente no tenemos problemas y gracias a Dios estamos sanos, el beneficio que también nos aporta, tanto físico como mental. O sea, tratar con los caballos, montar a caballo, te proporciona un bienestar general realmente que, bueno, no sé, es como estar flotando muchas veces cuando
cuando tienes esa unión con el caballo, tienes esa fraternidad que logras tener con él, y pienso que es realmente muy beneficioso y seguramente seguirá siendo el eje de mi vida y de toda mi familia. Tengo una pregunta más, pues me ha dejado la duda porque yo sabe que yo no soy entendido, yo he creado este programa para aprender. Entonces, Sí. ha dicho rejoneo por colleras. ¿Qué es eso exactamente para los que no entendemos como yo? Bueno, pues el rejoneo por colleras es dos rejoneadores lidian un toro, ¿vale? Dos rejoneadores lidian un toro y hay, en el reglamento, está estipulado que solamente puede estar armado, digámoslo así, uno de los rejoneadores. Armado, vamos a contemplar como armado que solo un rejoneador, por ejemplo, puede portar un rejón de castigo. Cuando este primer rejoneador pone el rejón de castigo, coge el segundo rejón de castigo, el otro rejoneador, el otro tiene la bandera de su rejón, y así, para no poder abusar del toro, del 2 contra 1. ¿Vale? Lógicamente, las colleras han desaparecido porque en un momento concreto se empezaron a utilizar las ternas, ¿vale? Había rejoneadores o hay rejoneadores que le gustaba más lidiar dos toros en solitario, tenían la fuerza para poder confeccionar los carteles de esa manera, y poco a poco las colleras han ido perdiendo fuerza. En algunos sitios todavía se siguen haciendo, se siguen desarrollando y se siguen viendo las colleras, pero creo, y vuelvo a repetir, que cuando es una collera bien formada por dos rejoneadores que podemos tener en la mente de hace muchísimos años atrás, y se pueden ver vídeos, por ejemplo, de los hermanos Peralta, de los hermanos Domecq, que han sido quizás la collera, Luis y Antonio Domecq, que han sido quizás la última collera de más repercusión, porque claro, al ser dos hermanos, al entrenar siempre juntos, pues las colleras las tenían muy entrenadas y salían espectáculos realmente preciosos, ¿no? Pero siempre ellos hacían el toro protagonista, respetaban los tiempos del toro y nunca lo cogían por sorpresa. O sea, uno colocaba el toro, el otro clavaba, y se respetaban los espacios, se respetaban los tiempos del toro. Y yo pienso que eso es muy bonito, y pienso que quizás hoy en día está haciendo falta para el espectáculo del público, y está haciendo falta para darle cabida a otro rejonador en muchos carteles. Qué bonito. Me dice Vicente, pregúntale por la dehesa de las Mantillas. No, perdón, Matillas. Matillas. Bueno, pues la dehesa de las Matillas, pues es, no sé, es mi paraíso, ¿no? Es mi paraíso personal y privado, ¿no? Por decirlo así. La vida te regala sueños que algunas veces los puedes cumplir, y la dehesa de las Matillas pues realmente ha sido un sueño cumplido, ¿no? Es un sueño cumplido donde ahora mismo pues pastan las yeguas, donde nacen los potritos, donde paso horas inmerso en una felicidad completa, donde llego allí y no me cambio por nadie, donde conozco cada árbol, donde conozco cada chaparro que está creciendo, donde conozco cada piedra, donde me paso las horas muertas sentado en una charca. Yo creo que las cosas de la vida hay que disfrutarlas, y las cosas cuando te llegan y tienes la oportunidad de poderlas disfrutar, yo creo que es realmente un regalo magnífico de la vida, y es un regalo pues que hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo. Siempre hay más, ¿no? Porque el ser humano nunca está conforme, tiene una mente inconformista, pero hay que aprender a disfrutar de lo que uno tiene, de lo que junto con toda tu familia has podido conseguir, y realmente ahí, cuando llegan momentos malos, es cuando necesitas mirar atrás y decir, oye, pues tengo esto para agarrarme, y esto es lo que me va a hacer seguir para adelante y seguir siendo mejor cada día. Estaba pensando, las ganaderías de toros de Lidia, los toros bravos, está abierto al público, pero las yeguadas de los rejonadores, ¿está abierto al público o eso es otro mundo? Bueno, pues no es que estén abiertas al público en sí, bueno, están abiertas por regla general a compradores, ¿no?
a clientes, a compradores. Nosotros, debido al problema, ¿no? que uno no va a reiterar más, que tenemos en este momento en España, tenemos paralizado un proyecto en la finca, en la dehesa Las Matillas, para hacer visitas a la yeguada y hacer un proyecto totalmente innovador, novedoso y con muchísimo atractivo, porque vivimos en una ciudad, el patrimonio de la humanidad, como es Mérida, por sus ruinas romanas y por la ciudad tan importante que fue en tiempos de Roma, en Mérida Augusta. Y bueno, tenemos un proyecto muy bonito. Ahora mismo pues está paralizado, como está todo, por desgracia. Y bueno, pues esperemos que pronto pues podamos sacarla a la luz y podamos hacer, pues bueno, el sueño de muchas personas que no pueden tener ese contacto con nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque para nosotros es una mera rutina, pero muchísima gente, el poder pasear en una dehesa entre yeguas con sus potritos y con muchas más novedades que va a haber, yo creo que puede ser muy interesante y un proyecto que va a tener mucho gancho y tirón. Qué bonito. Dice Vicente, Paraíso y Santuario del Caballo. Hasta yo estoy enamorado de esa finca. Bueno, pues sí, te digo una cosa, yo sé que fincas hay muchísimas en el mundo, y mejores que esta de mi familia, yo pienso que más todavía, ¿no? Porque todo es mejorable. Pero bueno, la verdad es que es un paraíso, es precioso, no es excesivamente grande, no es excesivamente pequeña, tiene lo más fundamental que pueda tener una finca, que es agua, buenos pastos, buenos árboles, y sobre todo tiene allí lo que es para nosotros, para mi familia y para mí, nuestro tesoro genético equino, ¿no? Que son las yeguas madres, son las yeguas que producen nuestros caballos, son las yeguas que nos hacen soñar cada vez que sabemos que una yegua está preñada, y son las yeguas que nos van a dar ese prestigio de ganadero, y esas yeguas que nos van a hacer soñar con sus potros. Entonces, por lo tanto, claro que sí que es un paraíso, porque cada retoño de hierba que nace en esa finca va a servir para alimentar una yegua que va a ser la mamá de un futuro potro que va a engrandecer el nombre de nuestra yeguada. Me dice Remedios, Luis, ¿quién guía al caballo? ¿O el caballo sabe la trayectoria de los cambios? Refiriéndose en el momento de torear, sí, creo que sí, ¿no? Del rejoneo. Vale, pues mira, el caballo lo guía al jinete, lógicamente. Lo único que el caballo, a medida que va cogiendo experiencia, empieza ya a medir los terrenos solo, empieza ya a decidir por sí mismo. O sea, que un caballo, los caballos, a medida que van toreando, a medida que van cogiendo experiencia, ¿vale? Los buenos cada vez necesitan menos la intervención del jinete, y los malos cada vez necesitan más, porque no quieren ir. No sé si he logrado explicarme bien o no. Sí. O sea, los caballos buenos, que son toreros, a medida que cogen experiencias, ellos mismos ya con el oficio que le da el toro y la plaza, ellos ya necesitan cada vez menos la intervención del jinete. Y los malos, los que no quieren ir al toro, los que no quieren hacer la suerte, los que no se quieren arrimar, para que lo entendamos todos, esos caballos malos, por decirlo así, son los que cada vez que torean más, necesitan más presión del jinete, más intervención del jinete, para poderlos llevar hasta el sitio donde ellos no quieren ir. Me viene a la cabeza lo que acaba de decir, pero voy a dejar primero que pregunten en el chat, porque viene, por ejemplo, Manuel dice, buenos recuerdos de las colleras, 4 rejoneadores en los años 60, 70, 80, era una delicia. Sí. ¿Es así? ¿Cuatro rejoneadores? Claro, 4 rejoneadores, 6 toros. 4 toros se lidiaban en lidia ordinaria, un toro por rejoneador, y los 2 toros restantes, que sería quinto y sexto, se lidiaban por colleras. Normalmente, salvo excepciones, las colleras se sorteaban o se hacían primero y tercero, segundo y cuarto. Había 2 formas de hacerlo. Entonces, claro, era un espectáculo muy vistoso, donde la gente pues se divertía muchísimo,
cuando dos rejoneadores, y vuelvo a repetir, se combinaban, como lo hacían los hermanos Peralta, los hermanos Gómez, etcétera. O sea, también ha habido muchos rejoneadores que no han tenido, bueno, pues no han sido hermanos, no han sido de familia, pero que también pues llegaba un momento que a través de torear juntos pues se combinaban bien y hacían unas colleras muy bonitas. Me dice Remedios, encastes de preferencia. ¿Un caballo puede triunfar con un toro que no sea encaste Morube? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Indudablemente, voy a decir una cosa, los caballos que, todos los caballos, no los caballos de ahora, sino los de antes también, los caballos no es que conozcan los encastes, los caballos no saben de encastes, ¿no? Pero sí saben de cuál es el toro bueno y cuál es el toro malo, indudablemente, indudablemente. Un caballo torea un toro malo hoy, ¿vale? Un toro que se cruza, que se pone por delante, que le gana terreno, que aprieta, que su embestida es discontinua, que no tiene ese galope continuo que tiene el encaste Morube. Y los caballos acusan los toros malos muchísimo, muchísimo. Un caballo torea un toro malo y si tienes la mala suerte que te lo toque, que el caballo se asuste, el caballo va a mantener y va a retener durante mucho tiempo ese toro malo en su mente, ¿vale? ¿Qué pasa con los toros buenos? Pues los toros buenos hacen que los caballos se crezcan, que los caballos se sientan poderosos, que los caballos cada día quieran torear más a gusto y que quieran torear con más facilidad, con más gusto. Eso es lo que hace el toro bueno y el toro malo al caballo. Él no entiende del encaste, pero sí entiende de cuál es el toro bueno y cuál es el toro malo. Indudablemente, y por suerte a muchos rejoneadores, el encaste Morube pues es el encaste que está predominando desde hace unos años para acá en las corridas de rejones de la figura, porque los demás hay que torear el que sale por la puerta y matar el que sale por la puerta, ¿no? Por el chiquero. Entonces, bueno, yo creo que se tenía que abrir un poquito el tema encastes en el rejoneo, sobre todo para darle un poco de emoción y darle un poco de vibranza a la faena, que no fuera un toro excesivamente dulce, como en muchos casos es el toro de Morube, y fuera un toro, bueno, pues que transmitiera más, que fuera un poquito más, con más brío en las galopadas, y que fuera un toro pues que en definitiva pues que transmita más al público y que transmita más en la faena, ¿no? Me viene a la cabeza, aquí que hemos hablado con mucha gente, que dice que tiene que haber una simbiosis entre ese jinete y ese caballo, que cuando se logra es un momento especial, que el caballo sabe cómo dirigirse, no hace falta el jinete, se deja llevar. ¿Es así ese momento tan espectacular? Es así. Y eso aparece ya cuando tanto el jinete como el caballo tienen esa confianza mutua. Esa confianza mutua entre ambos. El jinete necesita confiar en su caballo y el caballo necesita confiar en su jinete. O sea, el jinete, ya decía don Ángel Peralta, el caballo necesita ir al toro sin ningún tipo de presión. No sé si puedo transmitir exactamente lo que quiero decir. El caballo necesita ir sin ningún tipo de presión por parte del jinete para que la suerte salga bella y salga limpia. Normalmente, cuando hay algún tropiezo en la suerte, o un toro le toca a un caballo, o hay algún topetazo, como nosotros decimos en el argot, es porque ha habido una desavenencia entre jinete y caballo. Cuando hay una desavenencia en el momento justo entre jinete y caballo, que uno dice sí y el otro dice no, es cuando vienen muchas veces las cogidas, los empujones y los topetazos. Entonces, cuando tienes confianza plena en tu caballo y el caballo tiene plena confianza en el jinete, es cuando salen las suertes más bonitas, porque son las suertes más naturales, en las que no hay ningún tipo de presión y el caballo se expresa por sí solo. Ha viajado mucho por Europa con referencia al caballo, al rejoneo. ¿Es seguidor de las ferias de caballo como el SICAP? Pues sí. Son tres preguntas en una, pero quería hacerlas a las tres. Pues bueno, por tema rejoneo, bueno, sabemos que en Europa pues tenemos Francia, ¿no? El sur de Francia, España y Portugal. Bueno, pues esos tres países sí, con el tema rejoneo.
Pero luego sí, me he movido muchísimo porque soy un apasionado de la equitación clásica, soy un apasionado del método clásico para domar caballos. He tenido la oportunidad de viajar muchísimo, viajo muchísimo durante los últimos años, he pasado muchísimo tiempo en Centro Europa, soy profesor de equitación, tengo un cuartel general en Alemania, he dado clases, he estado en Hungría, en Budapest, formé un espectáculo. Bueno, he tenido la gran suerte de poder salir mucho de mi casa porque se te abre la mente, conoces a muchas personas que te transmiten mucho, haces amistades que llegan a ser parte de tu familia y esas cosas pues te hacen crecer como persona, como profesional, y pienso que ha sido pues y seguirá siendo de las experiencias bonitas que haya podido disfrutar a lo largo de mi vida. ¿Cómo es ese momento en un triunfo, por ejemplo? Me imagino que ha tenido muchos, pero alguno que recuerde especialmente ese triunfo que diga, ahí me sentí, como se suele decir, el rey de reyes. Bueno, pues los triunfos para los rejonadores, bueno, pues son básicamente igual que para un torero a pie, cortarle una oreja a un toro, cortarle dos orejas, cortarle un rabo. Eso en números es más o menos igual. Pero el primer triunfo de un rejoneador, es que termine la corrida y tus caballos estén todos sanos, que no haya pasado nada. Ese es el primer triunfo. Y el segundo ya, pues son las orejas, son los rabos, son las salidas en hombros, pero el primer triunfo de un rejoneador es que termine la corrida y puedas decir, mis caballos van al camión, no hay ningún caballo con ningún golpe, con ninguna lesión, con ninguna cornada. Ese es el primer triunfo del rejoneador. Luego, claro, si a ese primer triunfo le añadimos ya el corte de oreja, una salida a hombro, etcétera, 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 pues ya es realmente casi tocar la gloria, ¿no? Tiene que ser duro, pero ¿le ha tocado perder algún caballo? Sí, en la plaza solamente he perdido un caballo, por una cornada. Y luego, bueno, pues en el día a día, pues sí, ¿no? Escasamente el 14 de marzo se murió, pues, quizás de los 2 o 3 mejores caballos que tenía en este momento, se murió uno, ¿no? Hace apenas 15 días. Y bueno, pues la verdad es un palo muy duro porque aunque parezca una cursilería o aunque parezca una frase un poco fuera de tono, de contexto, un caballo llega a ser un miembro más de nuestra familia. Pasas muchísimas horas con ellos te lo dan todo. Y bueno, cuando un caballo se muere, pues te deja un vacío enorme y te deja un recuerdo de por vida. Ese recuerdo siempre lo vas a tener ahí. Claro, intenta reemplazarlo por otro, pero siempre te va a venir día a día, muchas veces ese recuerdo de ese caballo, de lo que conseguiste con ese caballo, de lo que ese caballo todavía no te había dado porque no había tenido tiempo de demostrarte lo que realmente era. Y bueno, pues son momentos que teniendo caballos tienes que estar convencido de que en cualquier momento llega y tienes que tener la suficiente fuerza para reponerte, sacar fuerzas de flaqueza, intentar, pues bueno, reemplazarlo por otro y tenerlo en el recuerdo y tenerlo siempre en la mente, que yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a un caballo bueno. Para los caballos me imagino que será como en los toros, hay tipo de encastes de preferencia, pero ¿cuál es la genética para seleccionar ese tipo de caballos? Bueno, pues es básicamente parecida al toro. Vamos a hacer una comparación, aunque claro, dicen que las comparaciones son odiosas, pero vamos a hacer una comparación, voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Un toro bueno sale de cualquier sitio y malo también, y un caballo bueno sale de cualquier sitio y malo también. O sea, de la mejor casa sale un caballo bueno y de la mejor casa sale un caballo malo. Exactamente igual que el toro. Pero a lo largo de la selección que el hombre puede hacer, tanto en el toro como en el caballo, se seleccionan esos reproductores, esos sementales. En el toro por nota se tientan, igual que las vacas,
y bueno, pues se tiene una línea en la cual es más fácil no equivocarse, ¿no? En los caballos pasa exactamente igual. Hoy en día el tema factor genético en el mundo del caballo tiene mucha importancia, porque para sacar caballos de torear se buscan líneas de caballos que hayan sido por familias torero, se cubren yeguas que por familias hayan sido de familias toreras. Entonces no es que sea la pócima mágica que cubres una yegua de línea torera con un caballo torero y tienes un caballo crack, no, pero tienes más facilidad para no equivocarte. Entonces, el factor genético que hoy hay en el mundo del rejoneo en cuanto a la selección de caballos está ayudando muchísimo para sacar caballos muy buenos, para sacar caballos cada vez más jóvenes a torear y para sacar caballos que por propia naturaleza hacen ya una suerte que ellos sienten por sí mismos. Entonces, cuando el caballo te proporciona ya una forma de torear que él la lleva dentro, que él siente el toreo, que él siente una expresión cuando está en la cara del toro, pues eso ayuda muchísimo, porque el jinete solamente lo único que tiene que hacer es encauzar ese sentimiento que tiene el caballo delante del toro. Una cosa es, como antiguamente, que habían caballos que no tenían ningún tipo de base genética torera y era todo a través de doma y a través de presión del jinete. Hoy en día tenemos una base genética en los caballos de torear que ayuda muchísimo, porque solamente tienes que canalizar esos sentimientos que tiene el caballo dentro del toro y enseñarlo a salir y a entrar de la forma correcta. Yo creo que cada vez es más fácil encontrar caballos buenos de torear, igual que para doma clásica, igual que para salto, porque la genética, cuando sale un caballo bueno, se aprovecha para cementar, se congela semen, se le busca un gran número de yeguas, y lógicamente eso favorece muchísimo a la hora de empezar a trabajar con los caballos y a descubrir caballos que en el futuro puedan ser importantes y que incluso lleguen a ser figuras del tono caballo. Ha hablado del caballo azteca. Aquí hemos tenido rejoneadores que hablaban del caballo lusitano y del caballo español. ¿Qué diferencias significativas existe entre los caballos a la hora del rejoneo a otro tipo de espectáculo? Bueno, pues el caballo bueno, yo siempre he escuchado que el caballo bueno sirve para casi todo, ¿no? Cuando tienes un caballo bueno te das cuenta de que el caballo puede ser muy versátil, puede servir para doma, puede servir para rejoneo y puede servir para muchísimas cosas, ¿no? El caballo azteca, como has empezado la pregunta, bueno, pues hay dos tipos, hay dos formas de hacer el caballo azteca. Como comenté antes, el cruce del caballo azteca se logra con el cruce de caballo ibérico, y podemos considerar, y consideramos caballo ibérico, el caballo de pura sangre lusitana y el caballo de pura raza española. Entonces, este caballo, ese pura raza española, ese pura raza lusitana, se cruza con el caballo cuarto de milla. Nosotros, en mi casa, estamos haciendo el cruce de la siguiente manera. Tenemos una base de yeguas de lusitanas de línea y genética torera, y estamos cruzando con el semental cuarto de milla y con ya caballos aztecas de nuestra propia ganadería. Entonces, estamos consiguiendo un caballo bello, un caballo con una morfología muy correcta, caballos con muchísima fuerza, caballos con una mente fascinante, caballos fáciles para domarlos, caballos muy bonitos, caballos que en muchos de los casos tienen una capa especial, y me refiero a capa especial, vallo, palomino, perla, etcétera, y que tienen ya una carga genética por las madres de caballos de línea torera, y por parte del cuarto de milla traen una carga genética de caballos de reining, de caballos recortadores, como se dice en América, que no sé si lo conoceréis, en los rodeos, cuando los caballos hacen el aparto de las reses, el aparto de las vacas, que el jinete no le puede tocar las riendas, y el caballo saca una vaca de un grupo de vacas y tiene que intentar con su jinete que esa vaca no vuelva al grupo, a base de recortes.
Entonces nosotros estamos intentando agrupar esas dos cargas genéticas. De genética nadie sabe, y la genética no es 100% viable, pero cuando llevas todo trabajado y llevas todo más o menos conocido y conseguido, la verdad que nos está, en muchos casos, nos está funcionando muy bien. Tengo más preguntas. Me dice, por ejemplo, en el chat, me dice Damaso, se me viene a la cabeza la última corrida de rejones celebrada en la Plaza Mayor de Madrid en 1970, donde se decoró la plaza con imitaciones de tuendos y lidia del siglo XI, sí, con los hermanos Peralta. Y esta también fue por colleras, me comenta Damaso. Sí, bueno, las colleras también, yo creo que las colleras, vale, es mi idea, no estoy 100% seguro, pero yo creo que sí, que las colleras aparecieron en el momento puntual de espectáculos que eran puntuales por algún tipo de característica, porque era para conmemorar algún evento, para hacer algún festejo de gala, donde, por ejemplo, querían actuar dos rejoneadores y solamente por cabina solamente podía actuar uno, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde el punto de inflexión, el punto de salida de esas primeras colleras que se llegaron a formar en las plazas. Vuelvo a repetir que para mí es un espectáculo bellísimo, siempre y cuando se respete el toro. Yo creo que no sería ninguna tontería que se volvieran a promocionar las colleras y se volviera a ver el toreo por colleras, y sobre todo una cosa que me encantaría es que los carteles le dieran cabida a uno más, porque dejarían de ser una terna para ser un cuarteto, lidiando los dos últimos toros por colleras. Y hay mucha gente luchando, mucha gente que hace muchísimo sacrificio día a día, mucha gente que aunque las adversidades muchas veces nos golpeen duramente, no tiran la toalla, y necesitan ese hueco, necesitan ese reconocimiento y necesitan esa oportunidad de verse en plazas anunciados y de verse, pues bueno, con esa premio, ¿no? que para un torero es verse en una feria o verse en un cartel grande. Yo creo que no sería ninguna tontería por parte de las empresas, ¿vale?, empezar otra vez a fomentar el tema de las colleras. Y más que nada, pues para abrir un poquito los carteles y darle cabida a esos chavales jóvenes, a esa gente luchadora y a esos tíos, por decirlo así, que no tiran la toalla y que se levantan todos los días a echarle de comer a sus caballos, a sudar, a montarlos, a pasar fatiga, y que luego no tienen ese reconocimiento a la hora de confeccionar los carteles. ¿Qué plazas tiene mejor recuerdo? Bueno, pues los recuerdos son buenas. Una vez escuché decir a un matador, dice, ¿cuál es la peor corrida que usted ha matado? Y contestó, la que no toreé. Dice, la que no toreé fue la peor. Bueno, las plazas, pues lógicamente los triunfos te hacen tener buenos recuerdos, ¿no? Pero siempre que ves una plaza donde has toreado, o pasas por un pueblo donde has toreado, pasas por una plaza donde realmente te has sentido a gusto con un toro, donde has salido a hombros, donde has tenido el reconocimiento del público, que has pasado una tarde fantástica y has triunfado, pues yo creo que las llevas todo, forma un poquito parte de ti, ¿no? Sin duda, pues tengo un par de plazas que para mí han sido pues muy importantes en mi carrera, ¿no? Que son de mi tierra. Una es la Plaza de Toros de Mérida, que bueno, yo soy de nacimiento, soy de Badajoz, pero bueno, soy un hijo adoptivo de la ciudad de Mérida, porque hace muchísimos años que toda mi familia se vino de Badajoz a vivir a Mérida, después de ese periodo de unos 5 o 6 años que estuvimos en México. Mis padres decidieron venirse a Mérida, claro, pues todos nos vinimos a Mérida, ¿no? Y Mérida es una plaza para mí que ha sido importante, ha sido talismán con mi gente. Es muy bonito verte anunciado en tu tierra, es una cosa fantástica eso de estar haciendo el paseillo y ver a la gente que se quiere allí, es una cosa fantástica. Y luego tengo otra plaza también a la que guardo muchísimo cariño, que fue la Plaza de Tomera Alternativa. Es un pueblo magnífico, también de la provincia de Badajoz, que se llama Almendralejo.
aparte de ser una plaza preciosa, es una plaza que siempre tuve muchísimas ganas de torear allí, y la primera vez que toreé allí pues fue cuando tomé la alternativa, y guardo unos gratísimos recuerdos de esa plaza, de ese público y de ese día, ¿no? Yo creo que forma parte de nuestra vida como torero, ¿no? Yo creo que cada ladrillo de cada ladrillo de cada plaza de toros por donde has pasado guarda algo de ti. Se dice que hay mucha competencia y mucha desunión o desigualdad en el mundo del toro a pie. ¿En el rejoneo hay competencia? Bueno, sí, y se puede, yo creo que hay dos tipos de competencia, ¿no? Una, la competencia que podemos llamar competencia legal, que es la competencia que se desarrolla en la plaza, que cada uno va a por lo suyo, y luego hay otra competencia desleal que es la que se hace por fuera, ¿no? Yo creo que en el toreo a pie pues pasa exactamente igual. El toreo a caballo, voy a explicar, porque quizás, bueno, es de todos conocido, pero a lo mejor mucha gente no ha caído en eso, ¿no? Llegamos a una feria, por ejemplo, como Sevilla, ¿no? Este año, por circunstancias, no se va a dar ahora en abril, pero todos los años. Llegas a Sevilla y hay 12, 14, 15 corridas de toros. Hace unos cuantos de años solamente una corrida de rejones. Entonces, no hay sitio para los rejoneadores, no hay sitio. Si esa corrida de rejones que hay, solamente una, la ocupan las figuras del momento, ningún rejoneador de los que viene por detrás puede dar un zambombazo en una plaza de esas, porque no tiene opciones a torear. Entonces no puede dar ese paso adelante de decir, toreo en Sevilla y me voy a dejar la piel, porque es que no lo haces, no tienes cabida, no puedes entrar. Lógicamente, en muchísimas plazas, Bilbao, en una semana de corridas de toros, tiene una corrida de rejones. Madrid, hace unos años para acá, tiene 3, 4 corridas de rejones, pero al final estamos casi en lo mismo, porque si las figuras repiten 2, 3 tardes, estamos en lo mismo, ¿no? No hay huecos para esos chicos que pueden romper y que, por ejemplo, una oreja en Madrid, en San Isidro, puede enderezar la temporada y puede enderezar una carrera. Es lamentable decirlo. Tenemos un rejoneador fantástico en Extremadura, Leonardo Hernández, que se ha dejado la piel en Madrid cada vez que ha toreado, que tiene un montón de puertas grandes, que tiene puertas grandes en Pamplona, y no tiene el hueco que quizás y el reconocimiento que quizás le deberían de estar dando, ¿no? Entonces, pues es muy injusto, y muchas veces que quien tiene la varita del poder también tenga la varita de medir, ¿no? Qué bonito. ¿Cuántas horas se entrena diariamente? Y para la gente que nos está escuchando, y sobre todo rejoneadores que están luchando por conseguir ese puesto, ¿qué les diría ya como despedida? Bueno, pues yo le diría que no se aburran, que esto es una carrera de fondo. Son tiempos difíciles para todo, no solamente para el toreo, son tiempos difíciles para todo, pero que hay que seguir. Si una persona tiene un sueño, tiene que luchar por él, porque no hay nada más triste que abandonar un sueño, ¿vale? Cuando decida un chico dejar de ser rejoneador, que esté totalmente convencido, que no le haya quedado nada por hacer, ni nada que poner ahí para poder conseguir su sueño. Y creo que es una profesión muy bonita, es una profesión que te hace crecer mucho como persona, es una profesión que te ocupa muchísimo tiempo. Necesitas de tener una familia que lo entienda, necesitas, en mi caso, que estoy casado y que ya tengo hijos y demás, necesitas que esa persona que vive contigo esté dispuesta a prescindir de ti durante muchísimas horas del día, que no tengas, en la mayoría de los casos, fines de semana, que no tengas días libres, o que los días libres que tengas por algunas causas que te condicionen los caballos y tu profesión, días que tienes programados de vacaciones, se te puedan truncar porque los tienes que dedicar a tu profesión, y esa persona que tienes ahí al lado, en la sombra, a tu familia, pues tienen que estar dispuestos a seguir apoyándote, ¿no? Entonces,
es una profesión que una persona sola pues es muy difícil desarrollarla. Necesitas tener detrás una familia que te apoye, amigos que te apoyen y bueno, pues de verdad no abandonar el sueño, luchar por él y bueno, dejarse la piel día a día y poco más, no sé más qué decir, ¿no? Pues yo qué quiere que le diga, yo simplemente darle las gracias porque ha sido una tarde que se ha hecho corta como siempre. Decimos una hora y dice la gente, uy, se me asustan, pero después se queda corto porque tenemos ganas siempre de más preguntas, de más decir y la verdad es que ha sido muy grato su charla, encantado que haya respondido a Remedios, muchísimas gracias por responderme a mí y espero pues más adelante seguir hablando de todo esto. Pues para mí sería un placer porque a mí también se me ha hecho muy corto. La verdad es que sí, se me ha hecho muy corto. He estado súper encantado porque las preguntas me han gustado muchísimo. Una conversación súper amena y además pues hoy en día estas nuevas tecnologías que hacen también pues partícipe a los oyentes, yo creo que se deberían de fomentar y las personas que estamos dentro de este mundo pues deberemos de estar dispuestos cada vez que nos necesitéis, pues atender vuestras preguntas y a intentar aclarar vuestras dudas y lógicamente agradeceros desde mi persona y en mi nombre la labor de difusión que estáis haciendo, tanto en el mundo del caballo como en el mundo del toro, porque nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta de conseguir nuevos adeptos, de conseguir nuevos aficionados y que el profesional del mundo del toro no sea ese ser intocable, ese ídolo intocable que es inaccesible. No, somos personas buenas, personas trabajadoras, personas humildes que hemos decidido en un momento de nuestra vida tomar una profesión que es un poquito diferente a la demás, pero que mis culturas somos todos de carne y hueso y las figuras del toreo necesitan de arrimarse más a la afición, a los profesionales y estar más dispuestos a atenderlos y a escucharlos. Pues Luis, muchísimas gracias, lo dicho, encantado de lo que ha contado, gracias a la gente que ha preguntado tanto a través del chat como del WhatsApp y sobre todo gracias por enseñar a gente como yo pues las palabras que no vamos sabiendo poder preguntar, es muy de agradecer. Muchísimas gracias y estoy dispuesto para todo lo que necesitéis de mí. Pues un abrazo y estaremos en más ocasiones. Muchísimas gracias, un abrazo. Saludos a toda la audiencia. Adiós, adiós. Bueno, pues han escuchado a Luis Miguel, rejoneador, apasionado y, como no, una persona que da gusto escucharla. Así que yo agradecido, como no, de que siempre aquí en Radio Cómplices aprendamos un poquito más del mundo de la tauromaquia.